Vamos a tomar un momento para dar gracias a nuestro Padre por lo que Él va a hablarnos y disponer nuestro corazón. El sitio donde Dios trabaja es tu corazón, es tu espíritu. Y el fruto de su trabajo te forma en su hijo o su hija, y de acuerdo a su promesa, Él te va a hacer idéntico a Jesús. Entonces vamos a humillar nuestros corazones. Recuerda hace unas semanas atrás, lo que Él puso en la mesa fue: dame tu corazón. Es lo que Él nos pide, lo pide constantemente, y hoy podemos iniciar diciéndole: aquí está mi corazón. Si ese es tu sentir, acompáñame por favor en esta oración. Padre, gracias por que nos amas. El mundo hoy celebra un día en el que considera que es el día del amor sin comprenderlo porque no te conocen. Pero a nosotros nos has dado el privilegio de conocerte y anhelas que todos te conozcan. Y la conclusión del conocimiento tuyo es que eres amor. Y hoy venimos respondiendo a ese amor porque empezamos a amarte a ti, a aprender a vivir amor, porque tú nos amaste primero. Y queremos hacerlo poniendo nuestro corazón en tus manos, para que allí tú hagas tu maravillosa obra, para que allí tú cumplas el propósito por el cual nos llamaste a ti y nos nombraste hijos al habernos renacido por tu Espíritu. Gracias por cada persona presente, tanto en la conferencia en Zoom como en Facebook, y a todas las personas que verán esta sesión posteriormente también. Gracias porque a cada uno nos conoces íntimamente y nos amas con amor eterno. Y tu propósito, tu trabajo con cada uno es invitarnos a comprobarlo, a conocerte. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues cada uno de nosotros vive la realidad de lo que cree ser. Esto es así, es indiscutible. Y esa creencia tiene base en cosas que hemos aceptado sobre nosotros mismos, de nosotros mismos. Hay personas que llegan a creer que son un fracaso y que ya no hay salida, y son llevados por esta condición, en muchos casos, a el suicidio. Hay personas que viven abuso durante años y años y años en relaciones destructivas, porque creen que eso es lo que Dios quiere que vivan. Hay personas que viven enfermedades porque creen que así lo decidió Dios, por ejemplo. Y eso da base a las tantas preguntas que se hacen, ¿verdad? Si Dios es amor, ¿cómo es posible que Él permita, etcétera, etcétera? Pero lo más importante para nosotros es comprender que Dios no es el originador de la condición humana, que la condición humana es el resultado de una decisión terrible que tomaron tanto Adán como Eva al rechazar y despreciar el estado en que fueron creados
para conocer lo que desconocían. Y eso que desconocían era la maldad, el mal. Conocían el bien porque en ello fueron creados. Vivían el bien porque fueron bendecidos desde su creación. Y compartían el producto de lo que Dios proveyó y proveía para ellos y para toda la creación. Pero cuando fueron presentados por el enemigo de Dios con la alternativa de salirse de ese estado de existencia para conocer el mal con el engaño, fíjese, esto es muy importante, con el engaño de que Dios sabía que ellos estarían mejor conociendo el mal, porque las palabras del enemigo fueron, sabe Dios, esto es Génesis capítulo 3, sabe Dios que no van a morir si comen de este fruto, sino que el día que coman de él, sus ojos serán abiertos para conocer el bien y el mal y serán como Dios. Y cuando Eva aceptó creer eso, considerar esa posibilidad, se empezó a gestar, dio inicio a la gestación de la condición humana. ¿Cómo fue eso? Bueno, porque habiendo vivido en bendición, habiendo vivido rodeada de bien, ahora en ella, adentro, aquí adentro, ocurre algo inédito, algo que nunca había conocido. Y fue lo que Dios llama concupiscencia. Esa palabra, que es poco entendida, sencillamente describe el estado de deseo, de satisfacción. ¿Sí? Y entonces ella vio el árbol y de repente se le antoja fuertísimamente. Y dice que consideró el árbol en 3 dimensiones. Vio que era árbol bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Y esos tres deseos controlan la existencia humana. Esos deseos fueron seguidos por la acción descrita por Dios en el libro de Génesis, donde dice, y extendió su mano y tomó del fruto y comió del fruto y le dio a su marido, el cual, como ella, también comió. Y el fruto de esa acción, de esa decisión, resulta en algo que ellos nunca habían conocido y que Dios no creó. Y en eso es muy importante que todos estemos clarísimos. Porque hay muchas personas que aún hoy, creyentes, hablo de personas de fe, que creen sinceramente que Dios creó al hombre en su imagen y que la raza humana es imagen de Dios. Y nada puede estar más lejos de la verdad. Sí, Dios creó al hombre, varón y mujer, en su imagen, los hizo perfectos, eran seres que ya no existen, asombrosos, que no requerían de vestimenta porque eran luz, emitían luz. Pero cuando ellos toman esa acción bajo la advertencia o en contra de la advertencia de Dios y bajo el engaño del enemigo de que se iban a superar, imagínate estar en ese estado y creer un engaño tan absurdo que te vas a superar. Si aceptas, y aquí están implícitas estas cosas, si aceptas que Dios te ha mentido. Número 2,
si aceptas que Él es injusto, porque te ha negado una mejor existencia, engañándote con que si comes de este fruto vas a morir. Entonces, todo eso está incluido en la creencia. Y algo muy importante a entender sobre no solamente Adán y Eva, sino sobre tu persona, es que estamos hechos para creer. Operamos en base a lo que creemos. Nadie opera en base a lo que no cree. El niño que no cree que el fuego lo quema, va y lo toca. Y una vez que se quema, se convence y de ahí en adelante cree que el fuego quema. Se establece una creencia experiencial, vivencial. Bueno, ¿qué sucede con Adán y Eva en ese instante? Ese instante marca el origen de la naturaleza humana, de la raza humana. Porque Dios lo describe en estas palabras. Dice, y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y tomaron y se hicieron delantales para cubrirse y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto y tuvieron miedo y corrieron a esconderse. Y llamó Dios a Adán y le dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán responde, oí tu voz en medio del huerto y tuve miedo y me escondí. Dios le dice, ¿miedo? ¿De cuándo acá tú tienes miedo, muchacho? ¿Qué te pasó? Porque el miedo no es algo que yo te di. El miedo no es cómo fuiste formado. ¿Acaso has comido el fruto del árbol de que yo te mandé que no comieras? Ahora escucha la terrible respuesta de Adán. La mujer que tú me diste, me dio y yo comí. Esa respuesta manifiesta la corrupción que se engendró en Adán. No podía ya ser verdadero, no podía ser honesto ya, no podía caminar como lo había hecho con su creador. Ya no era imagen de Dios. Estaba rota, despedazada, corrupta. Adán responde y Dios se dirige a Eva y le dice, ¿qué pasó, Eva? Y ella, al igual que Adán, tiene que culpar a alguien. La serpiente me engañó y yo, víctima, como mi marido, comí. De ahí en adelante, el corazón de los seres humanos, originados, escucha bien, no por Dios, sino originados por la decisión de creerle al engañador. El corazón de los seres humanos va a manifestar una capacidad para la maldad
sin medida. Y allí se origina todo el problema, porque se corrompió la especie del hombre que Dios creó. Y recuerda, por favor, para que todos estemos claros, que cuando Dios declara hombre, está hablando de los dos géneros. En Génesis 1 queda establecido eso. Dice, y creó Jehová Dios al hombre en su imagen, varón y hembra los creó. Hombre, varón, hombre, hembra. Hombre es la especie en dos géneros. ¿De acuerdo? Porque a veces, al no entender eso, los varones se sienten aludidos a veces y las mujeres no. Sí. Y Dios siempre va a ser parejo. Es muy importante tener claridad. Bueno, este es el origen de la raza humana. Y hay mucho que aprender con el Espíritu Santo sobre las implicaciones de ese origen, pero para lo que hoy Él quiere mostrarnos, es suficiente poner sobre la mesa esos hechos históricos, registrados, irrefutables, por la evidencia que continúa a través de toda la historia del género humano. ¿Qué puedes ver en la historia? ¿Qué prevalece? El mal. ¿Sí? Hay un anhelo por el bien, pero una incapacidad de vivirlo. Y eso resulta en la parte hereditaria, la genética espiritual. La ciencia está convencida de la genética biológica. Si los genes de los padres dictan cómo se forman los hijos. Y cuando hay debilidades o defectos genéticos, pues se transmiten a sus generaciones. Pero Dios nos habla del problema genético espiritual en Romanos el capítulo 5, donde dice, en Romanos capítulo 5, Dios describe el problema del origen humano y dice que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. ¿Oyeron? No dijo por un varón, no dijo por una mujer, dijo por un hombre, por una pareja. Y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, herencia genética espiritual, por cuanto todos pecaron. O sea, la evidencia de que pasó a todos es que todos pecan. ¿Sí? Entonces, este estado de existencia que dicta la naturaleza es a lo que Jesús vino a arreglar. Porque vamos ahora a comprender, a permitirle a Dios mostrarnos lo que Él vivió ese día. ¿Sí? Adán y Eva vivieron algo terrible. ¿Qué vivió Dios? Pues la Escritura nos describe lo que Dios vivió en Juan capítulo 3, verso 16. Y dice lo siguiente, dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, quizá esta es una escritura que te has aprendido desde la infancia, que la has memorizado, que la has escuchado incontables veces.
Pero permítele al Espíritu Santo mostrarte algo importantísimo aquí. Si Dios no se enojó y luego se contentó y cambió de opinión y dijo, bueno, les voy a echar la mano, sino que otro conjunto de escrituras nos muestra, por ejemplo, hay una escritura que dice que Dios dio a su Hijo en sacrificio desde antes de la fundación del mundo. Que en su presciencia, saber lo que va a suceder. Él había considerado todas las cosas que podían suceder y lo que rige su corazón hacia el hombre que creó y en consecuencia la descendencia de ese hombre que se corrompió, varón y mujer, fue amar. Vamos a pararnos aquí un momento, porque esto requiere que el Espíritu Santo alumbre los ojos de nuestro entendimiento de manera individual para que nos impacte esta vivencia de Dios. Porque ahí estás incluido tú. ¿Sí? Ese día que Adán y Eva rechazaron su estado de creación y eligieron conocer la maldad. Ese día Dios te amó. Ese día Dios decidió que la respuesta que él iba a dar al asunto no era nada más ponerle un parche. Y fíjate la dimensión de este amor. Tampoco era restaurar al hombre a su estado previo. No, porque esto es un engaño realmente. Podemos decir malentendido, pero todos los malentendidos resultan en engaños que se creen y que se viven. No, lo que Dios decidió ese día fue algo mucho, mucho más grande. Él decidió ese día hacer lo que fuera necesario para redimir a la raza humana de su condición y darnos vida eterna. ¿Qué es eso? ¿Qué es la vida eterna? Pues no quiero perdernos en el debatir la infinidad de interpretaciones y creencias que hay al respecto. Vamos al grano. La vida eterna es la vida que Dios es, la existencia que Dios vive, la naturaleza que Dios tiene. Entonces, considera esa decisión y considera el momento en que ocurre esa decisión. No es lo esperado en el raciocinio humano de que si alguien te defrauda, tú te hieras. Sino que lo que Dios vive ese día es, no solamente voy a arreglar el problema, voy a darte algo superior a lo que te di antes. Porque es preciso también
aclarar que Adán y Eva no tenían vida eterna en su estado primario. O sea, ellos no fueron creados como hijos de Dios. Fueron creados como imagen de Dios. Hay una enorme diferencia. Ahora, hay personas que tienen la capacidad, como podemos pensar en Miguel Ángel o escultores famosos, ¿no? Que pueden crear imágenes maravillosas, esculpidas, pintores que pueden crear autorretratos asombrosos, pero inanimados. Dios como artista, él no estaba limitado a crear un dibujito, sino un ser viviente en su imagen. Pero imagen, no hijo. Por eso lo formó del polvo de la tierra, no lo engendró de su propia simiente. Todas estas cosas son muy importantes para que tú y yo vengamos a comprender realmente la salvación que Jesús vino a darnos. Por lo tanto, esa imagen terrenal, porque fue creada en la tierra, de la tierra, vestida de gloria, imagen de Dios, sí era corruptible o corrompible y se corrompió por decisión propia. Dejando eso aclarado, entonces puedes ver algo enorme en la decisión de Dios ante el rechazo, la rebelión, la tragedia que eligieron Adán y Eva para ellos y su descendencia. Dios vive amor. Y cuando Él dice, darte vida eterna, eso solamente ocurre, y por favor escucha, eso solamente ocurre si Dios te engendra de sí mismo, si naces de Él. No hay otra forma de participar de la vida de Dios si no tienes la naturaleza de Dios. Entonces, esa fue la decisión, la vivencia de Dios fue amor y eso nos debe, a mí me impacta, como no tienes idea, cuando el Espíritu Santo me muestra estas cosas. Y digo, wow, me impacta ver a Jesús colgado en la cruz y vivir amor. Padre, perdónalos. Pero ¿sabes qué? Eso es quien el Padre es. El Padre lo vive al inicio del problema y toma las decisiones eternas que le llevan entonces a actuar para cumplir ese propósito que se fijó en sí mismo, y en el libro de Efesios se nos dice, de su pura gana, de su pura voluntad lo decidió. Hacernos aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Pero el propósito de Dios, ese día, fue hacernos hijos, ya no imagen. ¿Lo ves? Hijos, no imagen.
Entonces, si en ti ha habido confusión al respecto, hoy puedes tener claridad. No, Dios no te está regresando al estado previo en que Adán vivió. Todo el mundo quiere regresar al paraíso, ¿no? Olvídate del paraíso. Bueno, esto que estamos hablando hoy entonces establece la relación, la única relación que Dios acepta tener contigo. Y pone en evidencia el engaño de todas las demás doctrinas que enseñan que Dios anhela tener una relación dispar contigo o con las personas. Esta es la cuestión de todos los credos religiosos, es que la deidad y el sujeto son, ¿cuál es la palabra? Desiguales, asímiles, eh, y que no hay manera que esto se una. Bueno, los griegos en su creencia empezaron a salir con la idea de que los dioses venían y embarazaban a las mujeres humanas y tenían híbridos, ¿no? Pero quedémonos en el punto de la verdad divina. Dios decidió formar su propia familia, engendrando por regeneración a la descendencia de Adán que le aceptara como padre. ¿Sí? Y esto es asombroso, ¿no? Porque cuánta enseñanza hay de un Dios retribuidor, ¿sí? Se la haces, se la cobra y con creces, ¿no? Mucha gente vive una relación de miedo con Dios porque temen el castigo que Él les puede imponer, cuando que la única relación que Dios acepta tener con nosotros es una relación de su amor, el amor que lo llevó a decidir adoptarnos. Cuando hablamos de la adopción divina, hablamos del hecho de que Dios te recibe como hijo de Adán, como eh, una persona nacida del linaje adámico, pero Él tiene la capacidad de rehacerte. Por eso a Nicodemo, Nicodemo vino buscando, recuerden a Nicodemo, ¿verdad? El príncipe de los judíos, un erudito en las leyes humanas, un gran personaje. Y él ha estado observando a Jesús y viendo y diciendo, pues este señor es diferente, nunca hemos visto a nadie como él. Y busca platicar con él y cuando llega le dice, maestro, nosotros sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer ni decir las cosas que tú haces si no fuera por Dios. Y la respuesta de Jesús lo desconcierta completamente, porque en lugar de que Jesús le dijera, bueno, mira, es que yo soy o esto, aquello, no. Jesús le dice, mira, Nicodemo, necesitas volver a nacer. Ponte en los zapatos de Nicodemo por un momento. Considérate esta persona que toda su vida se ha dedicado a leer la escritura, aprenderla, estudiarla, entenderla, practicarla, a enseñarle a otros, a hablar de Dios. Y llega este personaje que te asombra, que te
te impacta, que te dice que aquí hay algo completamente nuevo, inédito. Y el día que te acercas y le dices tu introducción, porque pues era como, ¿qué le digo? ¿No? ¿Qué le digo? Pues le digo que primero pues, que yo lo respeto y que yo considero que él ha venido de Dios, pero que me explique. Y lo que escuchas es, necesitas nacer de nuevo. Y él como que se va para atrás y dice, a ver, espérame. ¿Cómo puedo yo, un hombre viejo, volver a entrar al vientre de mi madre y nacer? Y yo siempre en mi meditación escucho una carcajada, respetuosa, amable, pero es como que Jesús acaba de oír el disparate más grande que se le puede ocurrir a alguien. Y me imagino a Jesús poniéndole la mano en el hombro a Nicodemo y diciendo, ya ves, Nicodemo, si yo te hablo de cosas sencillas y no las puedes entender, ¿cómo quieres que yo te explique las cosas divinas? Por eso te digo que si no naces de nuevo, no del vientre de tu madre, Nicodemo, hazme un favor, sino del Espíritu, nunca vas a poder comprender. No hay nada en el ser humano con capacidad de comprender lo divino. Ahora fíjate qué importante y qué maravilloso la claridad con la que Jesús vio a Nicodemo y vio al género humano. Él vino a la tierra, y bien dicho por Raquel, tomó la forma de hombre, pero no se hizo humano. Para eso tenía que haber sido engendrado de la simiente de Adán. Y en la forma de hombre se hizo siervo. En otras palabras, no ocupó un lugar alto en la jerarquía humana, porque la raza humana vive regida por jerarquías. Todo es jerárquico. Él se humilló hasta lo sumo, él se puso debajo del más bajo, pero en su categoría de hijo. ¿Quieres la comprobación de eso? Juan capítulo 13. El Espíritu Santo ahí nos declara cómo se veía Jesús a sí mismo. Y lo dice el día que Jesús se quita su manto, se ciñe una toalla y toma un lebrillo y se pone a lavar los pies de los discípulos. Un acto de servidumbre que causa que Pedro brinque y le diga, jamás me lavarás los pies. Pero eso es lo que declara el Espíritu Santo. Dice, y Jesús, sabiendo que había salido del Padre y al Padre iba, y que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, se levantó de la mesa, se quitó su manto, se ciñó una toalla y tomando un lebrillo, puso agua en él y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Esto no puede ser comprendido humanamente, ¿sí? Pero aquí está lo hermoso. Jesús vino para hacer posible nuestra adopción a la familia divina.
Jesús vino a cumplir la decisión que el Padre tomó ante ese terrible día en el huerto de Edén, relatado en Génesis capítulo 3. Y por eso todo su mensaje y todas sus declaraciones son: yo he venido para que tengas vida. Cada vez que Dios habla de vida, Él habla de su vida, porque la existencia humana en el lenguaje divino es un estado de muerte. La existencia de un ser humano, Dios la ve como un estado de muerte. Tanto en Colosenses como en Filipenses como en Efesios hay esta declaración: estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos dio vida juntamente con Cristo. Vida. En tu vocabulario, si vas a ser hijo o hija de Dios, tiene que significar, tiene que ser un sinónimo de lo que Dios es. Por eso Jesús no dijo: yo te voy a hablar de la vida. Él dijo: yo soy la vida. Y darme vida entonces implica el darse a mí de una manera asombrosa, porque vamos ahora a entender cómo se cumple eso. Jesús vino a hacer lo posible, pero eso tiene que cumplirse. Esa vida eterna, esa dádiva de vida tiene que cumplirse de manera individual en cada persona que le recibe. Esa es la única condición. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Punto. No hay nada más que hacer en cuanto a méritos, en cuanto a logros. En su amor, Dios nos trae a una confrontación que se llama, en el lenguaje divino, evangelio. Tristemente, esa palabra está completamente secuestrada por cuestiones religiosas. Pero en el término más sencillo, evangelio es la noticia, la buena noticia que Dios te da de: hey, párate un momentito y déjame darte a ti la noticia de que tú tienes derecho a elegir la existencia que quieres vivir. Heredaste injustamente la condición humana, pero ya te hice justicia. ¿Sí? ¿Y cómo te la hice? Dándote a ti el derecho ahora de elegir si te quedas con esa herencia maldita o aceptas que yo te dé vida eterna. Recuerda, vida eterna no puede existir, no puede ser hecha realidad en quien no es su hijo por nacimiento. Es una cuestión de especie. Ese es el evangelio. Esa es la gran noticia. Entonces, cuando tú eres traído a esa noticia, te toca decidir. Porque lo que encuentras en el corazón de Dios hacia ti es amor. En tu corazón puede haber un montón de cosas, dudas y aún engaños con respecto a Dios. Muchas personas viven los mismos engaños que vivieron Adán y Eva. Dios es injusto, Dios me ha mentido. Pero Él quiere presentarte
presentarse a ti y presentarte su amor en hechos concretos. Y mira, quizá vemos muchos aquí que podríamos decir hoy, es que eso yo ya lo entendí. Magnífico, si lo estás viviendo. Pero te aseguro que hoy el Espíritu Santo está confrontando otra sarta de engaños que traemos puestas, de creencias erróneas, que tienen que ser desarraigadas, que tienen que ser desbaratadas en nosotros para que vengamos a la sencillez de la verdad. Esta presentación del Evangelio que Dios quiere hacerte, que no es, esa es otra mala interpretación, que a nosotros se nos ha encomendado ir a convencer a la gente de que no. A ti y a mí se nos ha encomendado el ser la evidencia. Y por eso Dios no habla de papelitos. ¿Sí? La gente dice, papelito habla. No, señor. Papelito es una farsa. Tú hablas. ¿Qué ha hecho Dios en ti? Si Él te ha regenerado, si ahora tú participas de la vida eterna, entonces esa es la carta viva y abierta que Él quiere mostrarle al mundo de su amor por ellos. Entiéndelo. Y por eso urge, urge, urge. Si algo le urge a la humanidad hoy, es que los hijos nacidos de Dios crezcan en lo que son, para que manifiesten las virtudes de aquel que los declaró hijos. Y seamos así la invitación que Él quiere hacerle al resto de la humanidad. Bueno, Adán y Eva se corrompen, se origina la raza humana, Dios vive amor y lo vive al máximo. No. Me imagino así al corazón de mi padre. No. El enemigo no va a ganar aquí. Yo voy a hacer algo mucho más grande. Todos estos los voy a adoptar y les voy a dar mi naturaleza. Y como mis hijos los voy a hacer mis herederos y les voy a entregar mi reino. Entonces tú y yo estamos en ese amor, ¿te das cuenta? Ese es el amor divino expresado en hechos concretos de Dios para cumplir lo que fijó en su corazón. Y ahora viene la parte individual. Jesús vino, completó su trabajo, Él le dice al Padre, he completado la obra que me diste que hiciera. Terminado. Sus últimas palabras en la cruz fue, consumado es. ¿Sí? Hay mucho que recibir y entender de todo lo que Jesús vino a hacer, a establecer. Pero en resumen, aquí están algunas de las cosas más importantes que tú necesitas tener presente y es, número uno, Él vino a manifestar quién Dios es. Había mucha habladuría de Dios, pero a Dios no lo había visto nadie jamás. Juan 1:18, así lo dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha manifestado. Su primera misión es romper los cuentos y los engaños. Y aquí está Dios. Así es Dios. Humilde. ¿Cómo la ves? Humilde.
Wow, qué contraste con el Dios que pintaban los que decían saber de él. Por eso lo odiaban, porque él no cabía en el patrón que ellos habían hecho de Dios. Misericordioso. Por eso Jesús gravitaba no hacia los centros religiosos, sino hacia las cantinas, hacia los lugares donde está la gente desbaratando sus vidas. Y vienen y le dicen, ¿cómo puedes tú decir que vienes de Dios si te juntas con estos? Esta basura humana. Y él ve a esos seres llenos de orgullo, de justicia propia, y les dice, ustedes creen que están sanos, por lo tanto no tienen necesidad de médico. Pero yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a dar inicio a la enunciación del Evangelio, no la religión, la noticia de que Dios quería hacernos sus hijos. Puedes ver en toda la escritura anteriormente, y eso nunca se había escuchado, eso era totalmente ajeno al concepto humano de que Dios quisiera hacernos hijos suyos. De hecho, la creencia del momento era que Dios no tenía hijos y no podía tener hijos. Pero Jesús viene hablando un lenguaje completamente diferente. Él habla a dos grupos en todo lo que él habló. Él habló a los seres humanos y él habló a los hijos. Lo que se ha denominado el Sermón del Monte o las Beatitudes o como quiera que, porque alguien se encargó de querer ponerle título a todo, ¿no? Pero lo que Jesús habló fue a los hijos. Él dice, sean perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Le dicen, bueno, Señor, enséñanos a orar, porque hemos oído a los, a los sacerdotes enseñarnos a orar y siempre hay que, por ejemplo, en la práctica de la creencia israelí, judía, pues el nombre de Jehová, aunque esté escrito, no lo lees por respeto, por temor. Es un nombre sagrado que no puede tocar tu boca. Y había toda esta cuestión, ¿sí? Pero Jesús les dice, miren, ustedes oran así. Padre. ¿Qué? Papá. ¿Qué? ¿Cómo va a ser? Sí. Hoy se reza el Padre Nuestro sin ningún entendimiento. Pero eso fue algo que dejó pasmados. ¿Cómo le voy a llamar papá a Dios? Si me cae un rayo. Tercero, Jesús vino a redimirnos de la esclavitud humana. La justicia se hizo porque Él dio su vida en sacrificio y Él estableció el medio por el cual tú y yo podemos morir al género humano. ¿Entiende esto? Si tú no participas de su muerte, esta es la escritura, no son mis palabras, Romanos capítulo 6, tampoco puedes participar de su resurrección. ¿Sí? La vida eterna, y yo creo que este es el énfasis que hoy Dios quiere dejarnos clarísimo con todo lo que nos da este día, es
la existencia de Dios, es la vida que Dios es y que Él disfruta, lo que Él es. Para dártela a ti y a mí, Él tiene que engendrarnos, tiene que hacernos sus hijos. Y todos tenemos este concepto físico, ¿no? Pero es que yo me parezco a mi papá, es que yo me parezco a mi mamá, es que... No, es que es en tu espíritu. La naturaleza humana está en el espíritu del ser humano. Y no tiene remedio. Y Jesús explicó eso en Mateo el capítulo 7. Dice Jesús, miren, el árbol malo no puede dar buenos frutos. Y el árbol bueno no puede dar malos frutos. Están regidos por su especie, por su naturaleza. Entonces, nacimos del árbol malo. Y ves el engaño de, es que Dios quiere que tú ames, es que Dios quiere que tú te portes así, es que Dios quiere esto, es que Dios quiere aquello. Y tú le echas ganas. Y puedes creer que vas bien, pero ¿qué pasa cuando más lo requiere la situación? La naturaleza manda, gobierna. Entonces, el que sabe eso, Jesús lo está diciendo, Dios lo sabe perfectamente. Él no vino a ponerle un parchecito al asunto y decir, bueno, yo les voy a enseñar cómo ser un poquito mejores de lo que son. No, 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 no. Vine a darte vida y que la tengas en abundancia. Y eso requiere que ya no seas engendro humano, que yo te haga de nuevo, que nazcas de mí. Y ahí está entonces el trabajo de Dios, ¿sí? Y ese trabajo se cumple en Jesús. Estas tres cosas maravillosas marcan el propósito de por qué Jesús vino. Y luego él dijo lo que él no vino a hacer. Él dijo, hay muchas cosas que yo les quiero explicar a ustedes, pero en su estado ustedes no las pueden ni recibir ni comprender. Pero cuando venga el Espíritu Santo a vivir en ustedes, Él los va a guiar a toda verdad. Bueno, cuando Él se fue físicamente de la tierra, fue clarísimo, no se muevan, no hagan nada, no digan nada hasta que no venga el Espíritu Santo. Porque si le meten mano a ustedes, van a echar a perder todo. Y ellos obedecieron y esperaron, y de acuerdo a la promesa, vino el Espíritu Santo. Y ese día empezó la obra de regeneración. Pedro había estado con Jesús, caminado con Jesús, escuchado a Jesús, había sido enviado a predicar, había predicado, había visto milagros de parte de Dios suceder por sus manos, pero ¿sabes qué? Tenía el corazón podrido de todas maneras, porque llegado el momento, todos sus esfuerzos por ser el valentón, el fiel, el leal, todo eso fracasaron. Y él esperaba que Jesús lo rechazara, y Jesús, lejos de rechazarle, le dice, Pedro, ¿me amas? Yo me imagino el impacto en Pedro ese día, ¿no? Era terrible. Te amo, pero te fallé. Ya no puedo decirte, aunque todos te nieguen, yo no lo haré, yo soy el mero mero de tus discípulos. ¿Con qué cara me paro ante ti? Y Jesús le dice, ahora que ya no tienes méritos, ahora participa conmigo
en servir a tus hermanos. Cuando el Espíritu Santo viene y regenera a Pedro, entiende que eso es lo que sucedió, ¿sí? Es la obra de regeneración, ocurrió en ellos. Y ellos ahora son una nueva creación. Han dejado de ser adámicos, han nacido de Dios, porque eso Dios lo hace así. Y ahora empieza una existencia que va a ser completamente ajena a la existencia humana. Ellos van a participar con Dios en sus obras, van a participar en ver a Dios hacer desde el corazón de ellos, en ver a Dios hablar. Pedro es movido a pararse ante la multitud y a hablar. Y sale con un discurso que jamás él podría haber fabricado, jamás. Porque no era él hablando. Jesús se los había dicho. Cuando ustedes sean llevados ante reyes y principales, ni piensen qué van a decir, porque no van a ser ustedes los que van a hablar. El Espíritu de mi Padre va a hablar. Ese día Pedro experimenta lo que es permitir que el Padre hable. Y el producto de esas palabras es que miles de personas abren su corazón a Jesús y son regeneradas en ese instante. ¿Sí? Entonces, ahora vengamos al tiempo presente. Vengamos a ti y a mí aquí, ahora. ¿Qué de lo que hoy Dios te ha dicho, te presenta, tú ya vives? Porque recuerda la sesión anterior, lo que Dios ponía en la mesa es, si no se establece en ti tu origen divino y tu muerte al origen humano, no puedes crecer en lo divino. Bueno, hoy de alguna manera Dios abunda sobre el tema, ¿verdad? Pero nos presenta el origen humano, cómo sucedió, qué vivió Él, cómo cumplió esa promesa de amor. Y hoy tú y yo estamos aquí siendo la única persona que puede decidir qué hago con el amor que Dios es en cuanto a mi persona. Ese es el inicio, porque todo lo que Él requiere es permiso. Jesús dice, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. No dice yo tiro la puerta porque yo soy Dios, tengo derecho y a mí nadie me dice que no. Llamo. Y si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré a él, entraré a él, entraré a él. Platicaba con una persona hace unos días y me decía, el día que yo recibí a Jesús en mi corazón, y en la conversación fuimos guiados a pararnos ahí un ratito. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió el día que Jesús entró a tu corazón? Se estableció una vivencia, una comunión en tu corazón con Él, porque eso es lo que Él dice que viene a hacer. Entraré a ti y cenaré contigo y tú conmigo. ¿Ves? En tu espíritu. Y en el caso de esta persona, pues no, eso nunca sucedió, ¿sí? Porque inmediatamente después de haber abierto el corazón a Jesús, la enseñanza que recibió fue de tener una relación externa y dispar con Dios. Tú eres humano, Dios es divino,
acéptalo, vívelo. Y ahí he estado. Yo viví esa creencia muchos años para mi perjuicio. Pero en su enorme amor y gracia y misericordia, Dios nos tiene ahora, nos clarifica que lo único que Él quiere vivir contigo es darte vida eterna, dártela engendrándote de Él, y cuando vives esa experiencia, entonces ahora en tu espíritu Él va a impartirte lo que Él es. Y aquí vamos a armar esto para que cada uno nos vayamos a vivir el proceso que Dios quiere invitarnos a vivir hacia adelante. ¿Qué es vivir lo que Dios es? Es vida eterna. ¿Qué es eso? ¿Cómo se vive? Bueno, fíjate el contraste. Lo vamos a entender primero por contraste y luego por comprobación. Pero cuando tú estás en medio de una situación donde estás siendo agredido, ¿qué sucede en una persona del género humano típicamente? Pues buscas adentro de ti cómo responder a la agresión. Algunos huyen, otros se someten y otros se emparejan, ¿no? Y quizá haya otras manifestaciones, pero el punto es que de lo que traes adentro tienes que decidir qué hacer. Todas las cosas. Estoy hablando de un ejemplo de agresión. ¿Qué pasa cuando vives una oportunidad? Pues te mides, ¿no? ¿Le puedo yo hacer frente a esto? O sea, buscas adentro de ti con qué responder. Ese es el punto. Todo lo que sucede en tu entorno, necesitas buscar adentro de ti, y por eso lo que instantáneamente sucede es algo que se expresa en ¿y ahora qué hago? ¿Te das cuenta? Porque en la condición humana estás tú allí solito. Aquí es el contraste. Cuando Dios se instala en tu corazón, en tu espíritu, en un nuevo espíritu, nacido de Él, jamás ese estado vacío es lo que llamamos orfandad, ¿sí? Un estado de orfandad espiritual. Cuando Él viene y se instala en tu espíritu, ¿para qué lo hace? Para impartirte lo que Él es, para que tú participes del quien Él es. Entonces, date cuenta de lo maravilloso que esto es. Dios es amor, perfecto, infinito, divino. Dios es paz. Todas las 12 componentes de la vida eterna están presentes en ti porque Él está presente en ti. Cuando tú vives una situación ahora, la vivencia correcta de un hijo o hija de Dios es permitir que Él aporte, ¿sí? A eso Jesús le llamó: busca primero el reino de Dios adentro de ti. Es permitir que Él sea el que aporte los recursos, la sabiduría, todo lo requerido para enfrentar lo que está frente a ti. Y entonces esa decisión es todo lo que se requiere de ti, que decidas permitirle a Él ser. Y cuando Él es en ti, porque tú lo estás permitiendo, entonces eso te inunda y lo divino se manifiesta. ¿Cuánto te costó? Nada.
¿Qué hiciste tú? Le permitiste a Él que Él sea. Es todo. Y por eso suceden cosas asombrosas. Por eso Pedro, el día que fue regenerado, se para ante una multitud. Unos días antes, ante un grupito de gentes, se acobardó y juró que no conocía a Jesús, etcétera, etcétera. ¿Te acuerdas? Y ahora se para ante miles de gentes. ¿De dónde le nació eso al hombre? Y habla palabras asombrosas que resultan en que la noticia del Evangelio llegara a miles de personas que tomaron la decisión de abrirle su corazón a Jesús. ¿Dónde estuvieron los años de, no, espérate, tú eres nuevo, tú no puedes hacer nada, tú necesitas irte acá y pasar por estos y tener estos títulos y tener estos para que te demos permiso de que hagas? Hola. No, señor. Pedro nació de nuevo. Y esa nueva creación, cuando fue movido por el Espíritu Santo, párate, Pedro. Él sencillamente aceptó dar esos pasos. Él no tenía idea de lo que Dios iba a decir. Él no tenía idea de lo que iba a suceder. Pero lo que estaba sucediendo en su corazón le daba seguridad. Y abre la boca y ahí va. Dios en él, Dios en él, Dios en él. Hablando, haciendo. ¿Sabes cuándo se echó a perder eso? Cuando la iglesia empezó a crear jerarquías. Y se convirtió en eso. Y la historia está ahí, en la escritura también, del terrible problema que eso trajo. Hoy Dios nos está llamando, hey, déjenme a mí hacer el trabajo. Déjame hacer mi trabajo en ti. Entonces, la respuesta a cómo se vive esto es eligiendo permitirle a Él ser en mí. El hijo, la hija de Dios que no aprende a vivir eso se estanca, se confunde, se ve otra vez embrollado en querer hacer, en estar pidiendo que Dios le ayude. Esa oración de ayúdame, Dios mío, es humana, no es divina. Porque ayúdame quiere decir, yo lo voy a hacer, tú échame la mano. La oración divina es, Padre, haz tu voluntad, hazla, pero tú hazla. Tú, sé el actor aquí adentro de mí. No voy a usar esa frase vanamente, como que sea la voluntad de Dios. Hay lo que Dios quiere. No, es aquí. Aquí se va a hacer tu voluntad, aquí en mi corazón, aquí en mis palabras, en mis pensamientos, en las acciones que sigan. Eres tú el actor. Porque he nacido de ti, ahora tú vives en mí para hacer tus obras. ¿Te das cuenta que es sencillo entonces la vivencia de la vida eterna? ¿Por qué es sencilla? Porque Dios la vive en ti. Pero la sencillez de esto tiene que ser depurada en nosotros, porque traemos tantos conceptos, tantas cosas en nosotros que impiden que sea así de sencillo. ¿Sabes qué? Yo me levanto para vivir lo que mi Padre tiene preparado. Esa es la vida de Jesús. ¿Qué sigue, Padre? Tú lo sabes, gracias. Desayúnate, hijo. Hoy no vas a desayunar, hoy vamos a hacer otras cosas. Lo que sea. Sí, Padre, gracias.
Él te guía, Él te lleva, Él hace, tú participas. Termina el día, Él hizo lo que Él tenía preparado. Tú estás bien. ¿Qué tal? Así que, amado hermana y hermano, permítele a Dios ahora el tiempo. Miren, si seguimos con la costumbre, ya se acabó la sesión, ahora sigo yo con mi vida normal, no le das chance al Espíritu Santo de trabajar. Entonces, hay personas que, bueno, es que yo tengo que preparar la comida. Está bien, vela a preparar. Tengo que atender a mi familia, atiéndela. Pero en tu espíritu, ¿qué vas a vivir? Si te quedas con lo que Dios ha hablado a tu corazón, le permites a Él hacer su labranza, empezar a trabajar en ti lo necesario para que lo que hoy te ha hablado venga a fe en ti. ¿Sabes qué cosa es venir a fe? Es que te convenzas de que Él lo va a cumplir en tu vida. Y vivas esa expectativa. Y en esa expectativa de que Él cumpla, le permites limpiar lo que Él tiene que limpiar, desbaratar lo que tiene que desbaratar y enseñarte a vivir lo que Él es. Fíjate la diferencia entre ser mejor a vivir lo que Dios es. Eso es a lo que eres llamado. Y es lo que Él está listo a cumplir en el corazón de sus hijos. Padre, gracias por lo que hoy nos has hablado, por tu Espíritu. Es asombroso lo que viviste con Adán y Eva, pero es aún más asombroso cómo has cumplido tu decisión. Y el hecho de que hoy nos expongas que Jesús preparó el camino para hacernos hijos y que los que hemos aceptado renacer, ahora somos llamados a vivir en la naturaleza divina, nuestra estancia en la tierra. Gracias porque tú eres poderoso para explicárnoslo a cada uno, para convencernos de tu verdad a cada uno y para comprobarla en nuestras vidas por tus obras. Gracias, Padre, porque hoy hemos hablado del verdadero amor que eres y cómo se vive ese amor. Ese amor se vive siendo hechos hijos, participando de la naturaleza divina. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos y hermanas, bendiciones a todos. No celebren el amor humano, vivan al Señor amor en sus corazones. Les amamos. Bendiciones.